la página, ¿verdad? Y poder conocer un poquito de qué era la literatura en el siglo XX. Eso es lo que ustedes están leyendo. Les voy a poner una presentación, igual les mando el link, no tengan pena, por si no llegara a cargar acá. Acá vamos a ver una presentación de características de este tipo de literatura y cómo enriquece el trabajo de algunos escritores que ustedes van a comentar en unos minutitos. Y lo que yo quiero es ideas centrales de cada párrafo, ¿verdad? Entonces, si quieren subrayar el párrafo que les asigné, excelente, por favor. Y ya saben que ese punto, el punto extra de ayer está anotado junto con otro que tuvimos al inicio del bimestre también, si ustedes recuerdan, yo aquí lo tengo anotado, no se preocupen, que a la larga les va a traer beneficios a muchos de ustedes que van muy bien en su promedio, ¿verdad? Entonces, Débora Estrada y Adrián, si se mira la presentación, Jeremy, si se ve. Sí, sí se ve. Ok. Sí se ve. Sí se mira. Ahorita estoy viendo lo de literatura del siglo XX Ok. en la página de Prezi. Pero se mira pequeño, no sé si a usted le sale así Sí, ahorita lo estoy ampliando. en su pantalla. Ajá, sí lo estoy ampliando, Ah, pero ok. me está costando que cargue acá por el hecho de que tal vez mi señal no está muy buena el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? En lo que se organiza acá. Literatura del siglo XX, pues nos va a dar a conocer algunas características que son primordiales, ¿verdad? Ok. Ahí está mejor, ¿verdad? Porque así nos podemos escuchar todos y no se oye más música que presentación. Comenzamos con Madi, por favor, Madi. De lo que está leyendo, Madi, ¿qué nos puede comentar acerca de la Lo que yo literatura? estaba leyendo ¿Qué manda mi es corazón? que ¿Está leyendo? Madi, hubo ¿está leyendo? aquí. Perdón, nena. ¿Me escuchan? Ahí está. Perdón, nena, disculpe. ¿Sí? ¿No? Sí está leyendo, le digo. Ok. Por lo que yo leí fue que hubo revoluciones en el mercado, la industria, en la ciencia, la tecnología, todo eso. También inventaron lo que era el motor, la televisión para facilitar la comunicación. Ajá, muy bien. Fecha en que marca el inicio del siglo XX, no hay una fecha en el párrafo, ¿verdad, Mari? Solo menciona algunas características, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Mari. Escuchamos a Scarlett, por favor. Y Scarlett sí nos va a dar algunas fechas que son bien, bien importantes y que marcaron historia, ¿verdad? Porque es lo que hace la literatura o los libros de historia, obviamente, pues son esas fechas importantes. Escuchemos a Scarlett y luego sigue Dani. ¿Sí se escucha? Sí. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1917 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Estas marcaron la mitad del siglo primero y la segunda mitad, la cual se vivieron muchas tensiones por la Guerra Fría, los conflictos en Vietnam, Corea y todo lo que está ahí. Ajá. Y la tecnología también se aprovechó con fines bélicos como la construcción de submarinos, armamento químico, aeronaves, etcétera. Y Uh-huh. dice que en el ámbito científico consolidó el método experimental con diferentes ciencias como la psicología en el siglo XIX y influyeron en los ámbitos durante el siglo XX. Y los conflictos
sociales surgieron con más fuerza cada vez y las clases sociales se enfrentaron para defender sus intereses. Se consolidaron sistemas políticos, económicos como el fascismo, el nazismo, el capitalismo y el socialismo. Todo lo que termina en guerra, ¿verdad? De la guerra, mejor dicho. Surgieron grandes escritores y es lo que es en nuestra literatura. Muchas gracias, Scarlett. Escuchamos a Dani Ríos. Pues en los primeros años del siglo XX hubo un apogeo en la literatura que reivindicó la fantasía. Como las obras más conocidas, yo siento que es El Mago de Oz de 1860 a 1937, Sir Arthur de 1869 a 1930, hizo 4 novelas y 56 relatos, gracias al método deductivo. El famoso Sherlock Holmes, ¿verdad? Uno de los detectives, y de ahí parte mucha de la novela de detectives, ¿verdad? Que hoy en día pues ustedes pueden ver alguna serie o alguna película que recoge y recopila el trabajo de alguien que va a encontrar la verdad. Entonces, ahí se marca, ¿verdad? Los inicios de ese tipo de escritura. Muy bien, gracias, Dani. Escuchamos a Jeremy. Ok, el novelista francés Marcel Proust en 1871 a 1922 escribió En busca del tiempo perdido. Esta obra consta de 7 volúmenes. Paréntesis, por el, Ajá. por el camino del Sound, A la sombra de muchas de la flor, El mundo de Germán, sí, así se dice. Germantes. Sí, Ajá. ok. Ajá. Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva y El tiempo recobrado, perdón. Ajá. Ya. Proust profundizó a percepción la psicología del tiempo y la memoria involuntaria, es decir, en los recuerdos que se invocan gracias al olor, un sabor o un estímulo. Otras de sus obras son Los placeres y los días, los parodías y misceláneas. ¿Me dices que es una miscelánea? Bueno, si lo enfocamos ahí es como la variedad que tenemos para poder tomar diferentes elementos del contexto. Ok. Jean Santuil, si así se pronuncia, no sé. Ajá, sí. Y El cuento de una pescadora. Una pescadora, exacto. Grandes escritores, ¿verdad? Y la mayoría enfocado en lo psicológico. Recuérdense que después de un evento, bueno, de la magnitud que fueron las 2 guerras mundiales, imagínense cómo quedaron esos sobrevivientes psicológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, esos escritores aprovecharon estos elementos, como dice ahí, misceláneas, ¿verdad? O sea, todas esas situaciones que cada uno lo vivió de una manera diferente, aunque todos tuvieron la misma sensación de muerte y de desolación después de todo eso que vemos en pantalla, ¿verdad? Esos monstruos de máquinas, ¿verdad? Que venían a destruir la vida de ideologías tan fuera de lugar, ¿verdad? En su momento. Entonces, por eso es que se marca este tipo de... Gracias, Jeremy. Escuchamos a Débora Estrada. ¿Me escuchan, Miss? Sí. Okay. El escritor checo Frank Kafka, que nació desde 1883 hasta 1924, en su novela La Metamorfosis, 1915, combinó elementos fantásticos y realistas para representar la situación del individuo deshumanizado por el auge de la industrialización. Sus novelas o relatos despiertan la sensibilidad del influir lo fantástico e inexplicable en el contexto de la vida cotidiana. La colonia penitenciaria y La Metamorfosis son las únicas obras que se publicaron antes de su muerte. El Castillo, El Proceso y América se publicaron posteriormente. En la poesía destacó Rabindranath
Ajá. Tagore, creo que se dice. Tagore, ajá. 1861-1941, poeta bengalí, quien recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1913. Fue el primer autor no europeo en recibir el galardón. Entre sus obras destacan La luna nueva y El jardinero. Un jardinero. Ok, gracias. Metamorfosis, un cambio, ¿verdad? Lo que sufren una especie, ¿verdad? La naturaleza es un cambio, es como salir del dolor para encontrar esa tranquilidad, ¿verdad? Y esa paz es un proceso que todo ser humano pasamos. Necesitamos cambiar, renovar, para encontrarle nuevamente ese sentido a la vida y así como ustedes se van renovando en cada unidad, ¿verdad? Entonces ahorita dar el último todo por todo para encontrar la satisfacción personal y académica, ¿verdad? Muchas gracias. Débora Vázquez me comentó que no tenía, entonces pasamos con Salazar, ¿verdad? Porque creo que Ángel continúa teniendo problemas de audio, entonces vamos con Salazar. Desde 1918 hasta 1939, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa vivió un periodo de calma. En esa época destacó el novelista inglés en 1941, a quien se le consideraba renovador de la novela moderna. Rompió con la estructura tradicional y con la presentación lineal del tiempo. También fue creador de la técnica del fluir de la conciencia, lo cual buscaba representar en la forma escrita el pensamiento que fluye liberalmente. Ok. En su obra Ulises, que fue en 1922, parodió la tradición homérica y narra el viaje por Dublín en un día de dos personajes. Ajá. Y su método narrativo se basó en la combinación de estilos y los géneros literarios. Sí recordamos cuáles son los géneros literarios, ¿verdad? Drama, o el dramático, el lírico y el narrativo. Entonces, este escritor utilizó los tres para crear su poesía o su escritura. Muy bien, gracias. Dani, ahora vamos con Alejandra. En Alemania, Thomas Mann, 1875 a 1955, se valió de un grupo de enfermos de tuberculosis para exponer la crisis espiritual y moral de Europa en su obra La montaña mágica, 1924. Mann combina la ironía y el sentido trágico de la vida para crear sus personajes. Además describió la muerte en Venecia y los Buddenbrook. Ajá. En Inglaterra, Virginia Woolf, 1882 a 1941, fue una de las primeras escritoras feministas. Utilizó el monólogo interior directo y sus descripciones corresponden a la percepción impresionista de la realidad, el impresionismo. Entre sus obras están Las olas, 1931, Alfaro, 1927, y el ensayo de una habitación propia, 1929. Ok, muchas gracias Alejandra. Thomas Mann y Virginia Woolf. Necesito, mis amores, si no es mucha la merece, que hagan un pequeño listado de los escritores, coloquen literatura del siglo XX, los que ya leyeron, y sacan los nombres de los principales, solo los nombres de los autores, y eso me lo mandan en captura de pantalla, por favor, para que yo vaya anotando que ese es el trabajo que hoy realizamos en clase, ¿de acuerdo? Ahora escuchamos a Luis Reyes, por favor. ¿Cómo estaba la economía en Estados Unidos, Luis? Dice, mientras la economía de Estados Unidos caía en la Gran Depresión en 1929, surgió un grupo de escritores conocidos como la Generación Perdida. Entre ellos destacaron John Dos Passos en 1896 a 1970, autor de Manhattan Transfer, M.S. John Steinbeck con Las uvas de la ira, F. Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby y William Faulkner
en 1890 a 1962 con Mientras agonizo. Ujú. Junto a los cambios políticos y culturales del siglo XX surgieron movimientos artísticos de vanguardia. El término vanguardia procede de la expresión francesa avant-garde, que puede entenderse como conjunto de personas o ideas que adelantan a su época. Las vanguardias Ujú. transforman casi todas las expresiones artísticas, desde la literatura hasta la pintura y la música. Exacto. Una nueva propuesta, ¿verdad? Un cambio radical que se le da a lo tradicional y que ahorita Susi nos va a mencionar cuál es el primer movimiento de vanguardia, ¿verdad? Obviamente también tuvo sus representantes, ¿verdad? Entonces el vanguardismo también vino a enriquecer la literatura del siglo XX. Escuchemos a Susi. Los dos movimientos, los primeros dos son el futurismo. Este fue motivado por el crecimiento de la industria, tomó los temas de las máquinas, la velocidad y la guerra. En este tiempo destacó Filippo Marinetti, quien publicó en 1909 el primer manifiesto del movimiento. También está el dadaísmo, que defendió lo irracional y espontáneo como oposición al positivismo. El humor fue una de sus principales estrategias críticas. En este tiempo destaca Hugo Ball en Suiza en 1916, toda su ideología, y consolidaron el movimiento los artistas Jean Arp, Marcel Hank y Tristan Tzara. Ok. ¿Quién iba a decir, verdad, que desde el año de 1800 iban a hablar sobre todos estos cambios que estamos viviendo hoy en día? Obviamente, pues en Europa pues se ha ido dando anticipadamente, ¿verdad? Nosotros todavía vamos como en la colita todavía de ese gran cambio, ¿verdad? Entonces estamos todavía muy lejos de los cambios tan marcados como están en Asia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos por ese logro. ¿Cuánto tiempo nos lleve? Posiblemente su generación lo vea o la generación de su generación, ¿verdad? Pero son propuestas que, vean, se vienen dando, ¿verdad? Y es lo que se pide en la sociedad actual. Ustedes son una propuesta, ustedes tienen que dar ese cambio, los primeros inicios, ¿verdad? Tal vez los logros no los van a vivir ustedes directamente, pero sí sus futuras generaciones. Entonces el futurismo y dadaísmo son los primeros dos movimientos de vanguardia. Vamos con el surrealismo y escuchamos a Adrián. ¿Está bien? Ya. Sí, pues. El surrealismo planteó la liberación total del ser humano en los ámbitos artísticos y social. Por eso promovió la libertad de creación por medio de la escultura automática, el uso de metáforas y la descripción de los sueños. Apelaban al inconsciente. Destacaron André Breton con el manifiesto surrealista y Najada, Luis Aragón con el movimiento perpetuo, Antonin Artaud con manifiesto del teatro de la crueldad, Paul Eluard con la Inmaculada Concepción y el español, Federico García Lorca con Poeta en Nueva York. Y el cubismo, que los artistas escaparon de lo anecdótico y descriptivo para observar la realidad desde varias perspectivas. La literatura fue fragmentada, espontánea y buscó fundirse con la pintura por medio de los caligramas. Su exponente principal fue Guillaume Apollinaire, quien rescató el uso de los juegos tipográficos con sus obras Linda Pelirroja, Alcoholes y El cortejo de Ofrelo, todo esto cerca de los años 1800 a finales y 1900. Y 1900. Gracias, Adrián. Y tenemos el expresionismo. Aunque siempre se mantuvo, dice, apegado a una irracionalidad, también se basó en ver cómo nos explicaban la realidad, ¿verdad? Recuerden que muchas veces ver nuestra realidad lo ven ustedes en su punto personal. Cómo lo están viviendo cada uno de ustedes es diferente, aunque estamos en un mismo evento, ¿verdad?
pero como lo vemos nosotros que estamos frente a ustedes es también enriquecedora en cuanto a la literatura. Entonces acá tenemos a Karl Burke con La muerte de Danton y el español Ramón María del Valle Inclán con Tirano Banderas. Estos son los principales movimientos, ¿verdad, chicos? Que yo necesito que tengamos presente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una prueba la próxima semana, la próxima clase. Yo les voy a mandar sus temas, les voy a mandar qué páginas son. Y yo lo vamos a trabajar de una manera interactiva, tratando la manera de aprovechar, ¿verdad? Y con eso ya llegaríamos a 60 puntos, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. Es bien importante reconocer, acá como lo tenemos en la presentación, que la literatura del siglo XX vino a dar nuevas propuestas y ahora que ya estamos en el siglo XXI, miras al siglo siguiente, hacer esos cambios. Obviamente ustedes dirán, la literatura si comparáramos y nos diera tiempo de comparar cómo la línea de un mismo escritor, desde sus primeros trabajos hasta el último que realizó, se va a ver ese gran cambio y la gran influencia que la sociedad tiene, ¿verdad? En cuanto a poder tomar todos esos elementos históricos que se conoce como contexto histórico, ¿verdad? Y que le dieron esos elementos. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña, un pequeño repaso, mejor dicho, ¿verdad? Entre Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y cómo estos eventos catastróficos vinieron a darle mucho elemento a estos escritores. ¿Quién nos recuerda? Y si ustedes lo vieron en sociales, ¿verdad? La caída del muro de Berlín también fue un hecho bien importante y fue lo que dejó de dividir, ¿verdad? En la República Alemana, ¿verdad? Y se mantiene ya una cordialidad, aunque siempre se mantienen ciertos límites, ¿verdad? Como cualquier actividad que nos pueda enriquecer. Venimos con la literatura del siglo XX en el modernismo también. Y se mencionan países como Francia, Alemania e Inglaterra, ¿verdad? Que también marcaron historia. Y todo eso, chicos, es lo que nos trajeron las colonizaciones, ¿verdad? Lo que nos vino a traer toda esta herencia literaria y que fue acá donde nuestros escritores, Miguel Ángel Asturias, vino y tomó esos elementos y le dio riqueza a sus obras, ¿verdad? Entonces, buscamos siempre encontrar grandes escritores como un Rubén Darío, ¿verdad? Ya más americano, ya más centroamericano, más latinoamericano también. Escritores como Miguel, como por ejemplo Gabriel García Márquez, Borja, Octavio Paz, ¿verdad? Que vinieron a darle mucha oportunidad a escritores jóvenes, ¿verdad? Que vamos a ir conociendo en las últimas clases, ¿verdad? Y que eso les va a permitir darle continuidad el próximo año en su curso de literatura. Entonces, buscar siempre, chicos, que ustedes lean, ¿verdad? Traten de leer. No hay que leer porque nos lo están imponiendo, sino porque realmente nos va a permitir enriquecer, ¿verdad? Nuestra cultura general y eso es lo que nos permite tener mejor léxico. El realismo, que fue una época que desacreditó la aristocracia, ¿verdad? Recuerden que antes todo era así como que los altos cargos, las personas de mayor posición social. Entonces venir y cambiar un poquito eso y darle oportunidad a aquellos talentos que nacían de los pueblos de condiciones humildes, ¿verdad? Y que hoy en día pues son premios Nobel de literatura. Características del realismo, una sociedad aristocrática, costumbres sociales, ¿verdad? El manejar la descripción en sus literaturas y poder leer un libro y imaginando cómo era esa sociedad en esa época y nos lleva a vivir eso dependiendo del interés que tengamos por la lectura. Entonces, buscando siempre el vanguardismo, que fue lo que leyeron sus últimos compañeros, nuevas propuestas, ¿verdad? Y que hoy en día, si los comparamos, nadie se pudo haber imaginado todos esos cambios que se han ido dando en la literatura. ¿De acuerdo? Eso fue entonces la clase del día de hoy. Les voy a mandar, por favor, les explico, tenemos para mañana
la entrega de su video. Solo 2 tengo yo ya revisados en plataforma igual asignados. Entonces no sé si alguien me va a enviar el día de agradecería para irles asignando ya de una vez sus notas correspondientes a la actividad número 5. Ya solo nos hacen falta 2 actividades y su proyecto final, ¿verdad? Entonces, esperemos terminar muy bien este proceso que nos ha tocado. ¿Cuál es la todos. sexta actividad? La sexta actividad va a ser una prueba corta. Que la prueba corta la vamos a realizar la próxima semana. Yo con Débora les voy a enviar el link de las páginas, un video que les voy a mandar a que lo vean para que nos complemente las páginas que les voy a asignar de su libro. ¿De acuerdo? Así que no me vayan a faltar la próxima semana, por favor. Porque van a ser sus 10 puntos y ya los últimos puntos que nos hacen falta van a ser la recopilación de los planes de actividades que hicimos en clase. ¿Se recuerdan que yo les decía esto va para plan de mejora o esto van a ser actividades? Entonces vamos a hacer la sumatoria de cómo